Lucas, el capítulo 3, el versículo 21, nos dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Ahí podemos hacer un paréntesis, que una de las llaves que abre el cielo de Dios es la oración. La oración es una llave que puede abrir puertas, ventanas en los cielos de Dios, en el reino de los cielos. Las cosas funcionan de esa forma. La oración puede hacer que Dios cumpla una petición. Como decía el Señor, si es tu voluntad, si lo que yo estoy pidiendo es para beneficio de la obra, que se haga. Pero si lo que yo estoy pidiendo no es para beneficio de la obra, sino que es para mi propio beneficio, que no se haga. De esta forma oró el Señor: hágase tu voluntad y no la mía. Y muchas veces nosotros pedimos algo porque nosotros queremos eso. Y eso es pedir conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios en el cielo. Siempre la voluntad del Señor es para nuestro beneficio. A veces el Señor abiertamente responde a una oración de nosotros y responde no, un no rotundo. Y lloramos y pataleamos y todo, hacemos el alarde, pero al final, pasado el tiempo, ese no de Dios fue de beneficio para nuestra vida espiritual. Entonces, cuando el Señor ora, siendo el Señor Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey soberano, Rey de Reyes, Él, al igual que el ser humano común, corriente, normal como nosotros, Él oró. Y cuando Él ora, se abren los cielos. Cuando nosotros oramos, llegamos a la misma presencia de Dios por un camino nuevo, vivo, que Él abrió por medio de su muerte. Dice: también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y este texto que viene a continuación podemos presentárselo a algunos amigos que en el día de hoy han prosperado bastante, que se les conoce como los solo Jesús o algún otro nombre, que ellos no creen en el gran misterio de la Santísima Trinidad. El Señor también en su soberanía ha salvado a algunas personas, pero ellos no creen en esto. Y dicen que Dios es uno, como lo dice todo el Antiguo Testamento, y desconocen el misterio de la Santísima Trinidad. Pero este es un pasaje clave que ellos no lo pueden explicar. Porque aquí vemos que el Señor, siendo el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Verbo que vino a este mundo, Él está orando. Los cielos se abren cuando Él ora. Y aparece la figura del Espíritu Santo y dice: descendió el Espíritu Santo sobre Él, sobre el Señor Jesucristo, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo en una comunión total. Y en este evento del bautismo del Señor, que es para un estudio aparte, lo que significa el bautismo, que no es el mismo bautismo cristiano, el bautismo del Señor era único en su tipo. Está el Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Está el Hijo orando hacia los cielos y el Espíritu Santo está intercediendo ahí, en la intercesión. Desciende del Padre, desciende al Hijo, y vemos en el capítulo 4, el versículo 1, cómo el Señor Jesucristo es lleno del Espíritu Santo. Y podríamos preguntarnos nosotros, en otros estudios también hice la pregunta: ¿podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo, llegar en algún momento a decir: soy lleno del Espíritu Santo? ¿O solamente seguiremos viendo que las personas dicen: el Espíritu Santo se movió? ¿O había presencia del Espíritu Santo porque se manifestaron algunas cosas? ¿O podemos testificar que el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas porque cambia, porque limpia nuestras bocas de grosería, porque nuestros ojos ya no ven las mismas cosas que veían antes, porque nuestros oídos ya no escuchan música del mundo, sino que escuchan música que alaba al Señor? Ese es el mover del Espíritu Santo, ese es el cambio que realiza el Espíritu Santo en una persona. Porque saltar, hablar en lenguas, de ver visiones y profecías,
Eso alguno o más de alguno lo puede imitar, pero que el Espíritu Santo cambie a una persona, que el que tenía vicio los dejes, el que era mal padre de familia sea un buen padre de familia, un líder dentro de su familia, eso no se puede imitar. El Espíritu Santo hace ese trabajo, como decía la vez pasada, un trabajo de joyería. Comienza con lo macro y va a lo micro, va a lo pequeño, a los pequeños detalles. Y la tarea del Espíritu Santo es que antes de que el Señor venga a buscar a su iglesia, cada creyente sea a la estatura de un varón perfecto como el Señor Jesucristo, buscando siempre la perfección, no conformarse con menos, no decir, bueno, antes yo era peor, no, buscar la perfección, el ser perfecto en el Señor y la ayuda del Espíritu. Dice el versículo 4, o sea, el capítulo 4, versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, y mire la frase que aparece aquí, fue llevado por el Espíritu al desierto. El Señor de señores, el soberano Rey, el que no necesita que nadie le dé permiso para nada, es llevado por el Espíritu al desierto. O sea, ¿qué necesidad tiene el Señor de que alguien más lo lleve a Él? Si Él es soberano, Él hace lo que quiere, con quien quiere y cuando Él quiere. Eso es soberanía. Y siendo Él el Rey soberano, el Dios soberano en este mundo, permite que el Espíritu Santo sea el que lo lleve a Él. Y ahí viene la pregunta para nosotros, si somos capaces de que el Espíritu Santo nos lleve cuando nos muestra algo en nuestro corazón, en nuestra mente, porque sigue hablando de esa forma Dios, y nos pone un deseo en nuestro corazón de visitar a un hermano, de llamar a un hermano, de ayudar a un hermano. ¿Acaso será el diablo el que está orando en nuestra mente? Es Dios que está poniendo esos deseos en nuestro corazón para favorecer al hermano y también para favorecernos a nosotros mismos y crecer en el Espíritu. Entonces el Señor, sin tener esta necesidad, Él es llevado por el Espíritu Santo al desierto y ahí es tentado. Y el Señor vence la tentación no porque es Dios. El Señor vence la tentación con herramientas, con armas que nosotros en el día de hoy podemos ocupar. Imagínense qué decepción tendríamos nosotros, desesperación, si Satanás viniera a tentarnos, si el mundo nos tentara, el sistema, y nosotros mismos por medio de la carne fuéramos tentados por nuestras concupiscencias, y quisiéramos liberación, quisiéramos ayuda, y pensáramos en este acontecimiento de la tentación del Señor, y pensáramos, bueno, Él lo hizo porque era Dios, y por eso pudo vencer, pero yo soy hombre, no voy a vencer jamás. Pero el Señor venció la tentación de Satanás, que dice que cuando acabó toda tentación, el Señor Jesucristo la venció solamente con la palabra de Dios. Y nosotros en el día de hoy podemos ocupar la palabra de Dios. Nada más y nada menos. La palabra de Dios. La palabra de Dios hace posible que Satanás no pueda hacer nada en contra de eso. Pero ¿qué pasa si somos tentados y la palabra de Dios no está ni en mi mente ni en mi corazón? Porque yo no leo la Biblia, porque no memorizo los textos. Pueden mencionarme varios personajes de la televisión, del mundo actual, pero personajes de la Biblia no me sé ninguno, los libros tampoco, no me sé ningún versículo. Entonces por eso caemos. Pero la palabra del Señor es poderosa. Es la espada del Espíritu. Es la única arma que aparece en el libro de Efesios como arma ofensiva, que yo puedo atacar con la palabra. Puedo atacar con la espada del Espíritu. Todas las demás armas que aparecen ahí en Efesios son armas defensivas para mi defensa, el casco, la coraza, los pies, con el calzado del Evangelio. Pero la espada del Espíritu es para atacar, para infringir una herida y resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que el Señor venció a Satanás en este acontecimiento de la tentación específicamente con la palabra de Dios. No utilizó ninguno de sus atributos divinos. Y Él dice que ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas.
La tentación entonces con la palabra de Dios, la palabra de Dios, un arma poderosa, la espada del Espíritu. Entonces el Señor se sujeta a la voluntad del Espíritu Santo y el Espíritu lo lleva al desierto y dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó. Y el último texto que leímos ahí en Génesis hablaba de la paloma. Y aquí en el verso 22 dice que desciende en forma corporal como paloma. Y ahí viene la voz del cielo. Una paloma que simboliza en la antigüedad que no pudo o no halló dónde posar la planta de su pie. No encontró dónde posar la planta de su pie. Y pasan los años, pasa el tiempo, y aquí vemos cómo en forma corporal comienza a descender la paloma, en forma corporal, como figura del Espíritu Santo, y se posa y reposa en el Señor, y llena al Señor, y es lleno del Espíritu Santo, y con ese poder, Él después vuelve a su ciudad, por ejemplo, en el versículo 16, su ciudad de nacimiento, Belén, su ciudad de muerte, Jerusalén, su ciudad de reposo, Betania, y su ciudad donde Él se crió, donde Él creció, donde Él convivió con las demás personas de su país y además de otros países, porque Nazaret era un lugar de encuentro. Por eso es que en el Antiguo Testamento se le menciona como la tierra de los gentiles. Así que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Y mire la frase, como paréntesis, conforme a su costumbre. Era costumbre del Señor visitar las sinagogas, era su costumbre ir los días de reunión, ir a congregarse, era su costumbre, una costumbre que Él tenía, buena costumbre. Y el libro de Hebreos nos dice lo mismo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ahí tenemos una mala costumbre. Dice el libro de Juan también que era invierno y Él aparece en el templo. Y es una pequeña frase que menciona que era invierno. ¿Por qué la menciona? Porque en Israel, en Jerusalén, hay nieve, hay nevazones en invierno, era frío, el clima era malo y el Señor igual estaba como era su costumbre, en aquel lugar donde estaba el pueblo congregado para escuchar de la palabra. Y se levanta conforme a su costumbre también a leer. Un lector de todos los libros del Antiguo Testamento. Y él como ser humano aprendió todo lo que había que aprender. Pasó por esa experiencia. Él no utiliza sus poderes divinos para entrar el conocimiento de forma divina. Usó sus cualidades humanas para hacer lo que hizo, para dejarnos ejemplo. Él aprendió también, dice el libro de Hebreos, aprendió la obediencia, la aprendió. No quiso usar voluntariamente, no usó sus poderes divinos para varias cosas. Cuando se le da el libro del profeta Isaías, él abre el libro y el verso 17 nos dice que hay el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego enrolla el libro, dice y lo da al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y el pueblo, ¿qué es lo que hacía? 22. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él comienza a decirle lo que le iban a decir después, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Al pasaje que se refiere el Señor Jesucristo aquí,
dice que es el profeta Isaías. Y si uno va al libro del profeta Isaías, menciona algo parecido de lo que está aquí, pero le agrega, cuando dice a predicar el año agradable del Señor, también le agrega en el versículo siguiente en Isaías, el juicio. Y aquí el Señor no agrega el juicio, porque eran otros tiempos, ya había cambiado. Venía en paz, venía a hacer la paz, Dios con el hombre. Pues bien, el Espíritu Santo llena al Señor, lo lleva al desierto, es tentado, resiste toda tentación, porque el versículo 13 dice que el diablo, cuando hubo acabado toda tentación, si hemos sentido alguna tentación nosotros, que pensemos que nos va a poder hacer caer en nuestra vida espiritual, nunca debemos pensar que el Señor no sufrió esa tentación, porque Él es un sumo sacerdote que nos convenía, que pasó por todas estas experiencias y nos dio la salida, la palabra de Dios. Cuando hubo acabado toda tentación, dice el verso 13. Y luego Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, para dar buenas nuevas a los pobres. Lo aplicamos a los pobres espirituales, pero el Señor, en el tiempo en que Él anduvo, vino a los pobres físicos, a los pobres terrenales, a los que le faltaba dinero. Y es a ellos que también debemos nosotros acercarnos. Que el Señor muchas veces nos trata muy bien y nos comenzamos a olvidar de dónde nos sacó el Señor. Nos comenzamos a olvidar que en otro tiempo no teníamos todas las cosas que tenemos. Y la abundancia, como dicen los profetas Jeremías, Isaías, lo que le pasó al pueblo de Israel, que empezó a engordar y tuvo mucho y se olvidó de Dios y de cómo Dios lo había sacado de la esclavitud, de la pobreza. Y pobreza espiritual, pero también pobreza material. Como dice el Señor mismo, ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno, que es el Señor, o amará a otro, que es el Dios Mamón, de las riquezas. Y también se le menciona a los avaros como idólatras. Se asocia el ser avaro con el ser idólatra, porque está adorando a ese Dios, al Dios dinero. Y aquí el Señor viene porque es lleno del Espíritu Santo y da buenas noticias a los pobres, Le da buenas noticias a los pobres. En ese tiempo, el mundo religioso, el mundo político y el mundo social tenía a los pobres de lado. Había religión. Se juntaban en la cátedra de Moisés, se juntaban los fariseos, se juntaban los escribas, para llegar a Jerusalén, para llegar al templo. Ellos tenían caminos especiales, con sus vestimentas hermosas, y lo podemos aplicar al día de hoy, a nosotros, nuestros ternos, nuestras corbatas, lo más bien lo podemos aplicar al día de hoy. Ellos tenían caminos especiales para no juntarse con la gente del vulgo, con la gente popular, la gente del pueblo. Entonces ellos tenían el monopolio religioso, iban a Jerusalén, iban al templo, y la gente vivía su vida sin conocer nada de Dios. Y llega el Señor, lleno del Espíritu Santo, a dar buenas nuevas, no a los fariseos, no a los escribas, no a la gente que estaba en la corte de Herodes o los amigos del César. El Señor, lleno del Espíritu Santo, vino a dar buenas nuevas a los pobres, en forma literal, a los pobres, a los que no tenían dinero. Y comienza a sacar su selecto grupo de hombres, no de los de por ahí arriba. Y por eso dice la Escritura que los fariseos comienzan a aborrecer lo que él hacía. Ellos tenían el monopolio arriba, eran los teólogos de su tiempo. Y aparece un hombre y le comienza a enseñar al vulgo, le comienza a enseñar a la gente en las playas, le comienza a enseñar a la gente en los campos, le comienza a enseñar a la gente desde una barca. Y sus alumnos, todos doctos en la Torá, en el Antiguo Testamento, de ninguna forma. Comienza a sacar a un despreciable hombre para todo el pueblo de Israel, como Mateo.
un traidor para su sociedad, para su tiempo, un publicano, pescadores, terroristas. Podemos entender el nacionalismo nosotros. En Chile hubieron grupos terroristas en su tiempo y el Señor tomó una de esas personas, a un celote de extrema derecha contra el imperio, y lo toma como su alumno, como su discípulo. El Señor llega a cambiar lo que estaba establecido, lo que se llama en algunos libros el statu quo, y por eso empieza a desordenar el sistema. Estaba todo tan tranquilo antes de que llegara Él, decían los fariseos. Pero ¿cómo estaba? No estaba para nada bien, no estaba bien. Había una mezcla tremenda entre lo que era el mundo religioso, que tenía que ver con las cosas del espíritu, y el mundo político, que era el imperio, Herodes, Pilato, y estaba todo tan enredado. Y en el día de hoy, ¿no es acaso lo mismo? ¿No vemos en la televisión que algunos cristianos, entre comillas, dicen, apoyamos a tal candidato? Otros, no, nosotros no lo apoyamos porque apoyamos a otro que no cree en el aborto, y nosotros como cristianos, y comienzan a banderizarse. Y el Señor, lleno del Espíritu Santo, más adelante nos va a decir que nosotros somos embajadores, embajadores. También ese es un estudio aparte. Si un embajador, ¿qué lo quiere en ese tiempo? ¿Qué podemos nosotros hacer en el día de hoy con las cosas de la política? Tampoco nos dice que nos quedemos en silencio. Un embajador no se queda en silencio. Un embajador dice, las cosas en mi país se hacen así, y son mejores, y son buenas, y resultan, y lo propone como idea. Pero no se mezcla en la política de este país, porque él es embajador de un país lejano. Pero tampoco la idea era quedarse en silencio. Los profetas no se quedaban en silencio, a lo malo le decían que era malo. El Señor desenmascaró al mundo religioso y desenmascaró al mundo político. Y el Señor, por eso, el mundo político religioso tanto mal le hizo. Tenía envidia de él, porque predicaba como quien tenía autoridad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres. Imagínense a un pobre israelita del siglo I. No tiene acceso a educación, no tiene acceso a la cultura religiosa, porque los fariseos ni los saduceos no le iban a permitir, porque era pobre. Y viene alguien que les presenta el Evangelio y le dice que pueden ser y llamar al Creador de todas las cosas, llamarlo Padre y comunicarse directamente con Él. Y pueden ser hijos de Él. Y cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso, para entenderlo, el mundo en que se desarrolló esto, llegó a revolucionar todo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y esto tienen que haber quebrantado el corazón para que se entienda. Cuando el corazón se quiebra, se rompe, se hace añicos, y no hay nadie, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada de eso, es el Señor a través del Espíritu Santo que puede limpiar un corazón, puede restaurarlo, puede conformarlo a su forma original. Es el Espíritu Santo. No hay otro poder en este mundo, ni fuera de este mundo, que pueda hacer algo así. Y los quebrantados de corazón, anímicamente, amorosamente, los quebrantados de corazón por el daño que otros le han causado, o por el daño que él mismo se ha causado, es el Espíritu Santo que puede tomar este corazón quebrantado, que hasta el día de hoy se utiliza como un dicho, y lo puede hacer un corazón nuevo. En la antigüedad el Señor se veía también corazón de piedra, duro como una piedra, un corazón de roca. Y el Señor lo hacía un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que estaba atento a lo que el Espíritu decía. Sanar a los quebrantados de corazón. Podemos criticar porque un hermano está dolorido en su corazón. Asaf decía que sentía punzadas en su corazón. Salmo 73.
y él veía cómo los impíos prosperaban y les iba bien. Hasta que él llega a la casa del Señor, dice, y cuando llega a la casa del Señor, se da cuenta del fin de los impíos. ¿Y cuál es el fin de él? Y se considera incluso hasta tonto por haber pensado esas cosas. Pero en su momento el corazón le dolió, sintió punzadas por las cosas que veía y no podía cambiar. Corazón quebrantado, el Señor lo viene a sanar un corazón quebrantado. ¿Por qué? Porque era lleno del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos comunión con el Padre y leemos nuestra Biblia y oramos al Señor, entonces el Espíritu Santo va a comenzar a llenarnos a nosotros y también vamos a poder darle de eso a los demás. Y más de alguna vez probablemente le va a pasar que alguien le va a decir gracias porque mi corazón estaba dolorido y la palabra que me dijo me hizo bien. Y ahí uno tiene que decir, no fui yo, fue Dios. Y no darse gloria a uno mismo, sino dar toda la gloria a Dios. El que no le dio la gloria a Dios, Herodes, y de una enfermedad terrible, con gusanos y todos, por no darle la gloria a Dios. A pregonar libertad a los cautivos. En ese tiempo estaban los cautivos del Imperio Romano. Un imperialismo atroz. Estaba sobre más de 100 países. Con mano fuerte, poderosa, ellos gobernaban a través del miedo. Entonces, muchos pensaron, bueno, Él viene a libertar a los cautivos y nosotros estábamos aquí y pensaban que era lo político. Pero el Señor tiene que hablarles que su reino no es de este mundo. Nuevamente, su reino no es de este mundo. Luego que el Señor se fue, los israelitas siguieron siendo esclavos y estando bajo el yugo romano. Siguieron en esa condición. Pero en lo espiritual, muchos de los israelitas fueron liberados. Se liberaron, rompieron las cadenas de opresión que tenía Satanás sobre ellos, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El ciego de nacimiento. Una cosa sé, es bonito el testimonio de él. A veces se escucha hermanos decir, bueno, ¿y cómo voy a predicar yo si no sé nada de la Biblia? El ciego, lo único que dijo, una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Y los ciegos espirituales igual. El Señor nos dará palabras si queremos testificar a alguien. Imagínense que testificáramos a una persona por día, a una solamente, que le predicáramos a una persona por día, en un año le habríamos predicado a 365 personas. Si solamente pensáramos en una persona por día, en un año le prediqué a 365 personas. Tenemos familiares cercanos, tenemos amigos cercanos que tal vez no conocen al Señor. Y ahí está. Hay que dar vista a los ciegos. Ellos ven la palabra y usted lo ha escuchado, yo creo, dice, sabe que yo leo la Biblia, pero no la entiendo, no la entiendo. Es porque están ciegos espiritualmente. Pero el testimonio, bueno, yo antes era perdido y ahora soy salvo, como el ciego. Antes era ciego, ahora veo. Antes iba rumbo a la condenación, ahora voy rumbo al cielo. Una cosa sé. Antes estaba muerto en mis delitos y pecados y el Señor ahora me ha dado vida. Una cosa sé, que yo yendo rumbo a la condenación y al infierno, creyendo en el Señor Jesucristo, ahora soy salvado y puedo llamarle a Dios Padre. Una cosa sé. Así el Señor vino a dar vista a los ciegos en forma literal, a ciegos físicos y también a ciegos espirituales. ¿Seguirá haciendo estos milagros el Señor? Obviamente que sí. Yo soy un convencido de que el Señor no ha cambiado. La forma tal vez sí, pero el hecho de hacer milagros, el Señor sigue haciendo milagros. Y somos nosotros, por nuestra falta de fe, que a veces lo encasillamos y de aquí no puede salir el Señor, y a veces nos sorprende el Señor haciendo cosas maravillosas en las personas. Tenía un amigo ciego, lo voy a contar como testimonio. Un amigo ciego, 98, 99% ya ciego. Y él comenzó a orar y con una fe tremenda dijo, el Señor sanaba a los ciegos
yo voy a orar para que me recobre la vista en el día de hoy. Bueno, estamos en otros tiempos, pero ahora él ve, camina por la calle normalmente, ni siquiera usa lentes, ve más que yo uso lentes. ¿Ya? Y hubo una operación que le llegó, sin solicitarla a él, alguien lo solicitó por él. Él solamente, ¿qué es lo que hizo? Oró. Y eso es lo que yo veo en la Escritura. La oración de fe, la oración del justo puede mucho. Nosotros no sabemos cómo Dios puede obrar. Y esa es una de las dificultades que uno tiene. Una vez un joven tenía harta fe, estaba lloviendo, quería llegar a un lado y no mojarse, y pide que pare de llover. Y ora a Dios con fe, pensando que iba a parar de llover. Dice que pare de llover porque tú eres poderoso. Y llovió más fuerte se largó a llover. Pocos segundos pasaron y paró un auto y lo llevó directamente al lugar donde él quería ir. Contestó la oración de ese joven Dios. La oración que el joven estaba haciendo estaba mala, porque la oración que tenía no era que parara de llover, lo que él quería era no mojarse. Y muchas veces nosotros pedimos mal. Bueno, este amigo pidió volver a ver normalmente y el Señor le respondió a través de estas operaciones que se hacen hoy día, y hoy día ve con claridad. Dice el versículo 18, a poner en libertad a los oprimidos. Y qué raro leer eso porque al parecer ya lo habíamos leído. Si lo compara usted con algo más que se habló de libertad en el verso anterior. Dice el verso 18, a pregonar libertad a los cautivos, pero luego dice a poner en libertad a los oprimidos. Libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Entonces si aparece no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Tal vez una primera lectura pensemos que es lo mismo. Pero el Señor rompe cadenas de esclavitud. Imagínese un esclavo con sus cadenas, con sus presiones, con todo el daño que se le hace. El Señor rompe las cadenas, pero aquí tiene que ver con otra cosa. ¿Cuántas veces no se ha sentido oprimido por otras cosas? La opresión de este mundo, los problemas comienzan como a apretar nuestra alma. Esa es la opresión. El Señor nos libertó, nos salvó. Ya no vamos a la condenación. Ya tenemos nuestros pecados perdonados. Todos nuestros pecados están perdonados. No hay problema con eso. ¿Y por qué no estamos felices? ¿Por qué muchas veces vamos al cielo? Nuestros pecados perdonados. Salvación eterna. Y no hay felicidad completa, plena en nuestra vida. Y hay cosas que nos oprimen. Entonces son cosas diferentes que el Señor quiere hacer por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está sobre el Señor quiere libertar a los cautivos, pero también quiere poner en libertad a los oprimidos, Aquí cuando hablo de cautivos, me acuerdo el caso de un rey cautivo en la antigüedad, que el reino donde él fue capturado, pasaron varios años y a los 37 años este rey es sacado, es cambiado de vestidura, sacado de la cárcel y comía a la mesa del rey todos los días. Pero acá tiene que ver con otra cosa, los oprimidos. Puede haber un rey que está libertado, está comiendo a la mesa de otro rey y todavía hay opresión, todavía hay algo que no le cuadra en su vida, que no lo deja ser feliz. Entonces ahí el Espíritu Santo, si nos sentimos así alguna vez, pedirle a Dios que nos dé esta visión espiritual y que nos muestre cuál es la causa de la falta de plenitud en la felicidad. Si tenemos nuestros pecados perdonados, debiéramos ser las personas más felices del mundo. Pero a veces el mundo está más feliz que uno. Y uno debe preguntarse y debe preguntarle a Dios. Y Dios le responde. Dios responde a través de su palabra. Poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
El libro de Efesios. ¿No nos gustaría una llenura espiritual? Que, como veíamos la otra vez, el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestra vida. Las palomas son criaturas pequeñas. ¿Y qué más pequeñas y humildes que nuestro Señor, que dice la Escritura que Él fue el que tomó la iniciativa para lavar los pies de sus discípulos? Era un trabajo de los esclavos. Y como estaban ahí, lo más probable es que uno de los discípulos fuera el encargado de lavar los pies a los demás. La sorpresa tal sería cuando se levanta el Señor, su Maestro, a lavar los pies a los demás. El que gobernaba antes de venir a este mundo todo, y viene a este mundo y les lava los pies a sus discípulos. Otro hombre, como Pablo, que fue lleno del Espíritu Santo, dice Efesios 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y este es el verso que habla un poco de cómo una paloma igual es pequeña. En similitud, aquí podemos hablar de humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ese texto hay que leerlo entero. Algunos dicen, bueno, yo lo soporto por un hermano que no le agrada, dice, yo lo soporto porque la Biblia dice hay que soportarlo, pero el texto es completo, dice, soportaos en amor, soportándoos con toda paciencia los unos a los otros, pero dice en amor, hay que soportar, pero en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y esas dos palabras, humildad y mansedumbre, van a hacer que el versículo 3 salga por sí solo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántas veces y con tanta facilidad se rompe nuestra unidad? Incluso con nuestros hermanos más cercanos, con nuestros amigos, un problema, se entendió mal algo y se rompió la unidad. Pero por eso hay que enfocarse en la unidad espiritual. Como hablábamos, podemos tener distintos caracteres, podemos tener distintas ideologías de cualquier otra cosa, pero en el Espíritu, en Cristo somos uno. Dice, solícitos en guardar. La palabra solícito, estar prontos, estar pendientes, que al momento de que uno vea o que el Espíritu Santo le muestre a uno que está a punto de romperse esa unidad en el Espíritu, estar solícito en guardar esa unidad. Porque hay un dicho que lo ocupaban mucho los romanos para vencer a sus enemigos. Dice, divide y vencerás. Y en el pueblo de Dios, en la familia, es lo mismo. Una familia dividida, lo más probable es que hayan problemas. Un pueblo dividido, lo más probable es que hayan problemas. Estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y utiliza este vínculo de la paz. Y luego comienza, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es lo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de las personas? Aquí lo leemos. Hay varias cosas, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, y podemos incluso tener comunión con personas que no se congregan con nosotros en base a esto. Y sí, bueno, tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe, tenemos un mismo espíritu, nos bautizamos de la misma forma, tenemos un Dios y Padre de todos, y el verso 6 habla del misterio de la Santísima Trinidad también. Yo lo veo reflejado claramente ahí. En el verso 6 dice,
el cual es sobre todos. Veo al Padre sobre todos, el Padre está sobre todos. Y por todos veo a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, dando la vida por todos. Y en todos veo al Espíritu Santo, en todos, dentro de nosotros. Vamos a orar.